3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, no puedan ser adelantados en el mismo lugar de presentación de las pruebas, en razón de la falta de oferta de servicios en ese lugar. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Registrarse en el CIMO. 2. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 3. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la DIAN, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección, numeral 27.1 del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 4. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEF vigente de la DIAN, con base en el cual se realiza este proceso por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Selección, transcritos en la correspondiente OPEC, numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 5. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y o grado y o salario. 6. Acreditar las competencias básicas u organizacionales en su componente conductual mediante la certificación que expida la Escuela de Impuestos y Aduanas o la correspondiente universidad o institución de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, numeral 27.3 del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 7. Haber obtenido calificación sobresaliente, destacado o satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral del año inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria del presente proceso de selección, parágrafo transitorio del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 8. No haber sido sancionado disciplinaria ni fiscalmente dentro de los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria del presente proceso de selección, numeral 27.5 del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 9. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ingreso. 1. Ser ciudadano A, colombiano A, mayor de edad. 2. Registrarse en el CIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran en el vigente de la DIAN, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 6. No encontrarse incurso en causales constitucionales y o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos que persistan al momento de posesionarse. 7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. 8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión, comunes a los aspirantes de la modalidad de ingreso y ascenso de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o alterados para su inscripción.
2. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MERF vigente de la DIAN, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 3. No aprobar los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas a los que se refiere el parágrafo 2 del artículo 2.2.18, 6.1 del decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del decreto 770 de 2021. 4. Conocer y o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 5. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 6. No haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 20 del presente acuerdo, aplica para los empleos ofertados de nivel profesional de los procesos misionales de la entidad, para ser citado al curso de formación. 7. No cursar o no aprobar el curso de formación de que trata el presente acuerdo. 8. Reproducir o replicar por cualquier medio, total o parcialmente, los contenidos y o los materiales de apoyo suministrados para realizar el curso de formación antes referido, de conformidad con las normas vigentes sobre derechos de autor. 9. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. Realizar acciones para cometer o intentar cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección, de conformidad con el artículo 25 del presente acuerdo. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. Son causales adicionales de exclusión para los aspirantes al proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. No acreditar derechos de carrera administrativa en la DIAN o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección. 2. No acreditar las competencias básicas u organizacionales en su componente conductual mediante la certificación que expida la Escuela de Impuestos y Aduanas o la correspondiente universidad o institución de educación superior, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 3. No haber obtenido calificación sobresaliente, destacado o satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral del año inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria del presente proceso de selección, parágrafo transitorio del artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020. 4. Haber sido sancionado disciplinaria o fiscalmente dentro de los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria del presente proceso de selección. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales y o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativa serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores sobre los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Parágrafo 3. En el evento en que las autoridades nacionales y o locales adopten medidas para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 o cualquier otra enfermedad de alto riesgo para la salud,
A la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para tal fin. A quienes los incumplan no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas o evaluación, sin lugar a la reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas a quienes en su momento las soliciten en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 4. De conformidad con el artículo 3, parágrafo 2, de la Resolución 061 de 2020 de la DIAN, modificada por la Resolución 090 de 2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, en los artículos 3, 5, 7 y 10 del Decreto 2762 de 1991, reglamentado mediante Decreto 2171 de 2001 y en consonancia con el artículo 310 de la Constitución Política, para ejercer empleos de la planta global de esta entidad. Ubicados en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés, se requiere, además de los requisitos señalados para cada uno, acreditar la residencia en el departamento según las disposiciones de la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la isla, así como el dominio de los idiomas castellano e inglés. Por consiguiente, la acreditación de estos requisitos es indispensable para la posesión en los respectivos empleos. Ahora bien, según las disposiciones del artículo 10 de la Constitución Política, la sola ciudadanía colombiana se considera suficiente para acreditar el dominio del idioma castellano. Ciudadanía que es un requisito de participación en este proceso de selección, en los términos del numeral 1 del presente artículo de este acuerdo. Con relación al dominio del idioma inglés por parte de los aspirantes, el artículo 3, parágrafo 1, de la Resolución 061 de 2020 de la DIAN, dispone que para aquellos empleos que exijan como requisito adicional el idioma inglés, excepto para los ubicados en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés, su conocimiento se demostrará mediante constancias académicas obtenidas a través de los cursos ofrecidos por la entidad o por los diferentes centros de estudios o instituciones por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Hayan realizado, a través de las cuales se certifique el nivel adelantado, alineado al marco común europeo de referencia para las lenguas. También se tendrán en cuenta los exámenes o test internacionalmente aceptados como el TOEFL, IELTS, TOEIC y Cambridge, entre otros, subrayado fuera de texto. Por tanto, el MERF establece el nivel de inglés exigido para cada empleo y, en lo que refiere a los empleos ubicados en San Andrés, el dominio del idioma inglés se podrá acreditar mediante certificación expedida por una institución debidamente acreditada para el efecto, por la autoridad competente. Parágrafo 5. Atendiendo a lo establecido en la sentencia C-331 de 2022 de la Corte Constitucional, la acreditación de las competencias laborales a que se refiere el artículo 27 del Decreto Ley 71 de 2020 consistirá en la certificación de las competencias básicas u organizacionales en su componente conductual, definidas en el Diccionario de Competencias Laborales adoptado mediante la Resolución 59 de 2020 de la DIAN o la que la modifique o adicione, sustentada en una prueba o instrumento de medición objetiva, la cual será un requisito para participar en el presente proceso de selección. Artículo 8. Comunicaciones y notificaciones.
Las decisiones proferidas en las actuaciones administrativas de que tratan los artículos 20 al 22 del Decreto Ley 760 de 2005, se comunicarán y notificarán en los sitios web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, y de la DIAN, www.dian.gov.co, y a los correos electrónicos registrados por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección, y se entenderá surtidas 5 días hábiles después de la fecha de su publicación o envío, de conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 71 de 2020. Parágrafo. Es de exclusiva responsabilidad de la DIAN realizar en su sitio web las publicaciones a las que se refiere el inciso anterior en los tiempos requeridos por la CNSC. Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 9. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente. Tabla número 1. OPEC para el proceso de selección de ascenso DIAN. Nivel jerárquico. Denominación código grado. CAN. Empleos. CAN. Vacantes. Profesional. Gestor I. 301. 1. 15. 336 Gestor 2. 302. 2. 25. 450 Gestor 3. 303. 3. 20. 257 Gestor I chica. 304. 4. 13. 20 Inspector I. 305. 5. 3. 8 Inspector 2. 306. 6. 2. 8 Inspector 3. 307. 7. 3. 4 Inspector IB chica. 308. 8. 2. 3. Total nivel profesional. 83. 1086. Técnico. Analista I. 201. 1. 10. 34 Analista 2. 202. 2. 13. 131 Analista 3. 203. 3. 10. 56 Analista IB chica. 204. 4. 10. 54 Analista B chica. 205. 5. 9. 32 Total nivel técnico. 52. 307. Asistencial facilitador IB chica 104. 4. 1. 17. Total nivel asistencial. 1. 17. Total general. 136. 1410. Incluye los empleos ofertados que no requieren experiencia, ver tabla no. Tabla número 2. OPEC para el proceso de selección de ascenso DIAN, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Empleos que no requieren experiencia a nivel jerárquico. Denominación código grado. CAN. Empleos. CAN. Vacantes profesional gestor I. 301. 1. 15. 336 total nivel profesional. 15. 336. Técnico analista I. 201. 1. 10. 34. Total nivel técnico. 10. 34 total general. 25. 370.
Tabla número 3 OPREC para el proceso de selección de ingreso DIAN nivel jerárquico. Denominación código grado. GAN. Empleos. GAN. Vacantes. Profesional. Gestor I. 301. 1. 18. 1277 gestor 2. 302. 2. 18. 464 gestor 3. 303. 3. 10. 28 gestor IB chica. 304. 4. 9. 18 inspector I. 305. 5. 3. 4 inspector 2. 306. 6. 5. 7 inspector 3. 307. 7. 2. 3 inspector IB chica. 308. 8. 2. 2. Total nivel profesional. 67. 1803. Técnico. Analista I. 201. 1. 12. 125 analista 2. 202. 2. 14. 213 analista 3. 203. 3. 13. 242 analista IB chica. 204. 4. 14. 182 analista B chica. 205. 5. 10. 124 total nivel técnico. 63. 886. Asistencial. Facilitador I. 104. 4. 3. 155 facilitador 2. 101. 1. 1. 15 facilitador 3. 102. 2. 2. 82 facilitador IB chica 103. 3. 4. 349 total nivel asistencial. 10. 601. Total general. 140. 3290. Incluye los empleos ofertados que no requieren experiencia, ver tabla no. Tabla número 4 para el proceso de selección de ingreso DIAN empleos que no requieren experiencia a nivel jerárquico. Denominación código grado. GAN. Empleos. GAN. Vacantes profesional gestor I. 301. 1. 18. 1277 total nivel profesional. 18. 1277. Técnico analista I. 201. 1. 12. 125. Total nivel técnico. 12. 125 asistencial facilitador I. 101. 1. 1. 15 total nivel asistencial. 1. 15 total general. 31. 1417. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Tabla número 5 empleos de ingreso conductor nivel jerárquico. Denominación código grado. GAN. Empleos. GAN. Vacantes. Asistencial. Facilitador 3, 103. 3. 1. 5. Facilitador IB chica 104. 4. 1.
5. Total general. 2. 10. Parágrafo 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada encima y certificada por la DIAN y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MERF y las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021, que dicha entidad envió a la CNSC, documentos con base en los cuales se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión y o falsedad de la información del MERF, de las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021 y o de la OPEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información, en caso de existir diferencias entre la OPEC registrada encima por la entidad y el referido MERF y las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021, prevalecerán estos últimos. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MERF, las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021 y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la DIAN informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección. Cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada encima con ocasión del ajuste del MERF o de las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021, para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada encima los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNS se le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la OPEC registrada, iniciada la etapa de inscripciones y hasta terminada la vigencia de las respectivas listas de elegibles. El representante legal de la DIAN o cualquier otro servidor público de esa entidad no pueden modificar la información registrada encima para este proceso de selección. Las modificaciones a esta información solamente proceden en los términos del artículo 11 del presente acuerdo. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada encima de los empleos reportados en la OPEC, que la DIAN solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y antes de que inicie la correspondiente etapa de inscripciones. Que no modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, ni ninguna otra información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección. Se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 14 del Acuerdo No CNSC 2073 de 2021, modificado por el Acuerdo No CNSC 352 de 2022, o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MERF y las resoluciones número 060, 061, 089 y 090 de 2020 y 156 y 157 de 2021, con base en los cuales se realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SLO.
Parágrafo 5. De conformidad con el artículo 24 del Decreto Ley 71 de 2020. En la convocatoria se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. Por consiguiente, en la OPEC que se publique en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, para las inscripciones a este proceso de selección, se especificará dicha información. Sin embargo, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la DIAN las puede cambiar en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio en la OPEC o en este acuerdo. Por lo tanto, es importante señalar que los aspirantes se inscriben para concursar por un empleo, no para una vacante en determinada ubicación geográfica o sede, pues la entidad cuenta con una planta global de empleos, en virtud de la por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas, cual se entiende que los participantes en este proceso de selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Capítulo 3. Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Artículo 10. Divulgación de la convocatoria. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov. Enlace SIMO, en el sitio web de la DIAN y en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. A partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán publicados durante el desarrollo de este proceso de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la DIAN y del DAFP la publicación oportuna en su sitio web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 11. Corrección o modificación de la convocatoria, de conformidad con el numeral 28.1 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la convocatoria solo podrá variarse mediante acto administrativo debidamente motivado y con plena divulgación a todos los participantes. Por fuerza mayor o caso fortuito cuando concurra alguna de las causales de corrección o modificación del acto previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, con la debida antelación, para no alterar las condiciones de igualdad en que debe realizarse el concurso. Parágrafo. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o a su anexo, serán suscritos únicamente por la CNSC. Artículo 12. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en este proceso de selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 13. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo.
Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno, se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas. La CNSC podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará con oportunidad a los interesados en la página web de esta Comisión Nacional, www.cnsc.gov.co, con las alertas que se generan encima y en la página web de la DIAN. Capítulo I. Chica, verificación de requisitos mínimos. Artículo 14. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el MERF, transcritos en la OPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección, y los exigidos en la convocatoria. Se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron encima hasta la fecha de cierre de la inscripción, conforme a la última constancia de inscripción generada por el sistema. Se aclara que la B-Chica RN no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos mínimos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, proceso de selección DIAN 2022 pulgadas. Artículo 15. Especificaciones técnicas para la etapa de B-Chica RM. Para la etapa de B-Chica RM, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 16. Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa de B-Chica RM. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la etapa de B-Chica RM de este proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo B-Chica. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 17. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar las competencias, aptitudes, habilidades y potencialidades de los aspirantes a los diferentes empleos ofertados, de acuerdo con lo requerido en los niveles jerárquicos de dichos empleos y las calidades laborales requeridas para desempeñar con eficiencia el empleo a cuyo ingreso se aspira. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos que correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad y con observancia del principio constitucional de transparencia en el ejercicio de la función administrativa, con parámetros previamente establecidos, según las disposiciones de los artículos 29 y 30 y en concordancia con el precitado artículo 28, numeral 28.3, de esta norma, para los empleos ofertados de nivel profesional de los procesos misionales de la DIAN. Estas pruebas se van a aplicar en dos fases. Fases I2, y para los empleos ofertados diferentes de los de nivel profesional de tales procesos misionales se van a aplicar las pruebas que se especifican más adelante. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o utilizarse en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado. Solo, SIG, serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección, en virtud de las disposiciones de los artículos 28, numeral 28, 3, 29,
30, 56 al 59 y 61 del Decreto Ley 71 de 2020, se aplicarán pruebas escritas para evaluar competencias básicas u organizacionales, competencias funcionales, competencias conductuales o interpersonales e integridad. Adicionalmente, se aplicarán curso S de formación, prueba S de ejecución y valoración de antecedentes según se detalla en las siguientes tablas. Tabla número 6. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso vía empleos de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Fase. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio fase. Puntaje mínimo aprobatorio general. Fase I. Prueba de competencias básicas u organizacionales. Eliminatoria. 10%. 70.00. 70.00. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria 15%. No aplica. Valoración de antecedentes. Clasificatoria 10%. No aplica. Prueba de integridad. Clasificatoria 10%. No aplica fase 2. Curso de formación eliminatoria. 55%. 70.00. 70.00. Total. 100%. Tabla número 7. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso vía empleos de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso y ascenso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Proceso de Selección DIAN 2022 pulgadas. Fase. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio fase. Puntaje mínimo aprobatorio general. Fase I. Prueba de competencias básicas u organizacionales. Eliminatoria. 15%. 70.00. 70.00. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria 20%. No aplica. Prueba de integridad. Clasificatoria 10%. No aplica fase 2. Curso de formación eliminatoria. 55%. 70.00. 70.00. Total. 100%. Tabla número 8. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso vía empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Pruebas. Carácter. Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio general prueba de competencias básicas u organizacionales. Eliminatoria. 10%. 70.00. 70.00. Prueba de competencias funcionales. Eliminatoria. 40%. 70.00. Prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria. 30%. No aplica. Valoración de antecedentes. Clasificatoria. 10%. No aplica prueba de integridad. Clasificatoria. 10%. No aplica total. 100%. Tabla número 9. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ingreso vía empleos diferentes a los de nivel profesional de los procesos misionales que no requieren experiencia en su requisito mínimo. Pruebas. Carácter.
Peso porcentual. Puntaje mínimo aprobatorio prueba. Puntaje mínimo aprobatorio general prueba de competencias básicas u organizacionales. Eliminatoria. 20%. 70.00. 70.00. Prueba de competencias funcionales. Eliminatoria. 40%. 70.00 prueba de competencias conductuales o interpersonales. Clasificatoria. 30%. No aplica. Prueba de integridad. Clasificatoria. 10%. No aplica total. 100%. Tabla número 10. Pruebas a aplicar en el proceso de selección de ascenso brillan empleos de nivel profesional de los procesos misionales que requieren experiencia en su requisito mínimo. Fase.